Hola Laura, buenos días. Hola. Estábamos en que íbamos a hablar de tu lectura. ¿Cómo te ha ido con la lectura? Bien. ¿Qué has leído? El caballero de la armadura oxidada, ¿Y al fin se la quitó o no? pues no lo logré terminar porque empezamos un libro nuevo. Vale. Fue La tortuga, el muchacho y el escritor. Y también estoy leyendo por el momento Sangre de Campeón. O sea que en El Caballero de la Armadura Dorada te quedaste en los viajes del caballero por allá en esas tierras lejanas. Que se quedó en que él tenía un viaje él fue con la paloma y se fue con el mago. El mago se quedó en el bosque y entonces el caballero entró al castillo y ahí fue donde quedó. Vale. ¿Y con la tortuga, el muchacho y el escritor? Se trataba de tres personajes que eran Doma, Luciano y Emilio. A Doma la habían castigado y la habían enterrado en un pozo y después ella escarbó y Luciano la encontró y él no podía creer que ella era de oro y después él la dejó por allá y él se fue a buscar otra cosa y cuando la encontró se vio que se estaba moviendo y después descubrió que era real. Al final lo más importante fue que Pata, como ella era una consejera, le dijo que se fuera a las montañas lejanas para que pudiera Liberarse del caparazón, ¿no? Algo así. Y salvar la especie. Sí, porque ellos no le creían y pues decían que eso era una mala idea, que ella fuera allá. Entonces después ella fue libre y se tiró de allá y al final todas fueron una mariposa. O sea que de tortugas al fin y al cabo nada. No se salvaron las tortugas porque se convirtieron en mariposas. Vale. ¿Y cuál era el otro libro que falta? Sangre de Campeón, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿Sí? ¿Qué llevas leído? 68 páginas. ¿Y qué tal? ¿Qué te acuerdas? De que se trataba de dos hermanos que estaban un día en el trampolín y Ricky era el menor y Felipe era el mayor. Felipe le tenía mucha rabia porque a Ricky lo consentían más que a Felipe, entonces él de la rabia no tuvo conciencia y lo tiró del trampolín, se cayó a la piscina y de ahí lo castigaron y lo pusieron a pintar en la pared. Después llegó su amigo Lovelo tocando la puerta diciendo que salieran afuera a pasear. Él dijo que no porque a él lo tenían castigado y por eso él no salió. Cada vez que él llegaba no podía ir, entonces él al fin y al cabo que Ricky se fue, entonces lo descubrieron que estaban en la azotea y la mamá lo regañó porque él había dejado la escalera. ¿Tú crees que es posible que de ahora en adelante tú tomes la decisión por tu propia cuenta de leer libros por gusto o no? ¿O todavía no? Sí, porque me parece muy interesante leer los libros, porque uno le abre el conocimiento del aprendizaje. Gracias. Paula, hola. Tienes que hablar fuerte en este caso, ¿vale? Para que se te pueda registrar la voz. ¿Cómo te ha ido con la lectura? Bien. Bien, ¿y qué has leído que te acuerdes? Sangre de Campeones, El Principito. Háblanos del Principito, ya que eres la única que lo has leído completo. El Principito es que un señor es aviador y su avión se estrelló y cayó en el desierto de Sahara y se encontró con un niño que le empezó a decir que dibujan un cordero y él decía que no podía, pero le volvía a repetir millones de veces hasta que lo convenció y intentaba hacer un cordero y le decía que no, que este estaba muy viejo, que este estaba muy enfermo, hasta que puso una caja y dijo que ahí está tu cordero. A él le gustó. Luego el Principito se fue en busca de su planeta que se había perdido y encontró una clase de planta diferente que era una rosa. La rosa era presumida y empezaba a decir que con sus ¿Espinas? espinas podía derrotar a un tigre. Pero le dijo que su debilidad era la noche, que como se asesinaba, entonces le colocó un vidrio y fue de planeta a planeta a buscar aventuras. Primero fue a donde un rey, donde no mandaba a nadie, solo mandaba el universo.
luego fue donde un borracho que se la pasaba tomando, fue donde un contador que solo contaba y contaba y contaba, y fue donde un farolero que solo prendía las luces cada 10 o 5 minutos y dijo que las personas mayores son muy extrañas. ¿Y cómo te va con Sangre Campeón? Bien, ¿Lo estás disfrutando o no? sí, profe. ¿En qué momentos lees cuando estás en casa? Cuando termino las tareas o cuando tengo tiempo libre. ¿Y ves mucha televisión? No me gusta casi la televisión. ¿Qué te gusta más, leer o ver televisión? Pues a veces un poco leer. Sí, vale. Natalia, ¿Qué pasa? ¿cómo estás? Ya te entrevisté, ¿verdad? Hola. Giancarlos, cuéntanos de lo que has leído. He leído ya 3 libros. Asmir no quiere pistolas, La tortuga, el muchacho y el escritor y Sangre de campeones. ¿Qué recuerdas de cada lectura? Así en síntesis. Bueno, de Asmir no quiere pistolas recuerdo que él era un niño que vivía antes en Yugoslavia en tiempos de la guerra, pero entonces que su tía los llamó desde el extranjero para sacarlos de ahí en un avión que llevaba mujeres y niños. Entonces fueron la abuelita, el hermano pequeño, la mamá y él, y dejaron al papá trágicamente. Entonces luego fueron a un bus que los llevó y entonces fueron al avión y solo cabían 40 personas. Y luego le dijeron al piloto que no, que entraron más de 40, entraron más de 40 y fueron en el avión y allá se tuvieron que adaptar a la nueva ciudad. ¿Y del siguiente libro, La tortuga, el muchacho y el De escritor? La tortuga, el muchacho y el escritor, me acuerdo que Luciano era un fracasado novelista que renunció a su trabajo de periodista para dedicarse a la lectura. Doma era una tortuga que ella tenía que cumplir una misión de salvar a su especie y volverse una mariposa monarca. Y el otro era, no me acuerdo el nombre del muchacho, pero era un muchacho rebelde que Un indio. despreciaba a su padre y que no podía. Muy bien ese detalle, no se había hablado de las características de ese personaje. Sigue. Y que tampoco encontraba su papel en el mundo. Entonces, en una noche sonando una canción de jazz, ellos se encontraron y se unió sus vidas. Muy bien. Y de Sangre de Campeones, por el momento no llevo mucho leído, creo que voy en el 3.º o 4.º capítulo, que habían 2 hermanos, uno era el menor que se llamaba Ricky y el otro era el mayor que se llamaba Felipe. Entonces ellos dos, como Ricky destacaba mucho, entonces Felipe dijo que podía igualarlo y se subió a una tabla para tirarse, pero él tenía mucho miedo. Entonces subió a su hermano y le dijo que lo dejara saltar a él, que él sí podía, que no sé qué. Entonces Felipe se puso bravo y empujó a su hermano y digamos que el borde de la piscina es así, él casi lo hace golpear con el borde y todo el mundo iba a pensar que se iba a pegar, pero no. Entonces todo el mundo tenía mucho miedo y lo llevaron a casa, castigaron a Felipe que no podía salir y tenía que pintar toda la casa sin poder hacer nada más, y cuando se cansara tenía que llegar a la casa a resolver problemas más. ¿Qué te parece a ti leer? ¿Bueno, malo, divertido, aburrido, obligado? Bueno, de vez en cuando, bueno, para mí depende del libro, Vale. porque si es un libro aburrido, pues la verdad que no me gusta mucho leerlo, pero si es un libro divertido. ¿Y qué interesante. características tendría un libro divertido? Bueno, para mí tendría que ser un libro animado, más que todo una historia interesante y que me meta dentro del tema y que me haga disfrutarlo más. Vivir, vale, muy bien. Muchas gracias. A ti, Manuela. Hola. Hola. ¿Qué más? Bien, Espérame, cojo una silla. ¿Cómo te ha ido con la lectura? bien. Cuéntanos cosas. Hasta el momento nomás me he leído 2 libros, La tortuga, el muchacho y el escritor y Sangre de campeones. ¿Qué recuerdas del primer libro? El autor se llama Alberio Chavarría. Albeiro Chavarría, sí. Él creció en un pueblo con sus abuelos, recordando la triste historia de sus padres. Al parecer sus padres murieron cuando era un niño.
¿Y cómo se solucionó el inconveniente que Albeiro tenía por el que no podía escribir? La verdad, profe, yo no me acuerdo. Yo te lo cuento, una tortuga empieza a digitar en un teclado y le empieza a animar, a darle consejos de cómo escribir historias para niños. Vale, ¿y de Sangre Campeón? De Sangre y Campeón y se trataba de un hermano que se llamaba Felipe y su hermanita menor Ricky. Ricky parecía el hijo perfecto, amable, simpático, buen estudiante, pero en cambio Felipe parecía que odiaba demasiado a Ricky. Ricky pidió permiso para ir a la plataforma más alta y Felipe, si lo hubiera pedido, se lo hubiesen negado. Felipe subió y alcanzó a su hermano y subió de primeras. Al final comenzaron a Felipe empezó a temblar y Ricky dijo, lánzate como un soldado. Ricky se iba a caer y Felipe lo sostenía, pero Ricky dijo, suéltate y cáete como un soldado de pie. Felipe O sea, fue un atrevimiento en todo caso, porque podría ocurrir un accidente, ¿no? Sí. Una decisión irresponsable. Vale, ahora en una palabra o muy corto, ¿qué te parece a ti leer? Bien, chévere. Chaira, ¿a ti? Leer, Sí. pues me gusta mucho porque las veces se le leo para Entre leer y ver Facebook, ¿qué elegirías? leer. Falla, ¿qué te parece a ti leer? Entre leer y ver televisión, ¿qué elegirías? Ahí. Entre leer y jugar fútbol. Vale. Millán, ¿qué te parece leer? Bien. Entre leer y ver televisión. No leer. Leer y entre leer y jugar fútbol. Luigi, ¿qué te parece leer? Muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros aprendemos muchas cosas. Y entre leer y estar cancineando por ahí, ¿qué elegirías? Pues ponte a leer. A mí realmente me parece un poco aburrido leer. ¿Por qué? No sé, no le nace lectura. Que dijo Juan David. No te nace el corazón. Ok, Carlos. Dínoslo. ¿Señor? La pregunta ya está hecha al aire. Pues me parece fantástico leer. ¿Por qué? Porque aprendimos muchas cosas. Y entonces podemos imaginar letras, o sea, imaginar, mucha imaginación. Paula. Pues me parece muy divertido leer porque nos lleva a otro mundo. Además, pues es bastante interesante porque nos ayuda a tener mejor ortografía, a tener mejor comprensión lectora y pues muchas cosas. Además, también te enseña bastantes cosas que te pueden ayudar bastante. Muy bien. Lugo, ¿cuál es tu experiencia con la lectura? Pues me pareció re full la lectura, porque pues como lo dije anteriormente, aparte de abrirnos la imaginación, como lo dijo mi amiga Paula, nos mejora la ortografía y nos enseña muchos valores. Muy bien. Listo. Dana, tú, en pocas palabras. Pues que a mí la lectura me pareció súper agradable ya que nos lleva a otro mundo. Entre leer y ver televisión. Leer. Entre leer y jugar en la calle con tus amigas. Pues ahí pues me voy a adaptar más a la lectura. ¿Tú serías de la que irías patinando y leyendo al mismo tiempo? Sí, probablemente. Entre leer y ver, hacer taekwondo. Taekwondo. Entre leer y ver televisión. Leer, Entre leer y dormir. dormir. Paula, tú. Que la lectura me parece muy chévere porque yo siempre me pasaba era en el televisor y jugaba a ver películas, a leer, dejo todo eso y me pongo a leer. Y eso me ayuda, como dijo Julián y Paula, mi ortografía. Entre leer y televisión. Leer.
Entre leer y callejear. Entre leer y el centro comercial. En los centros comerciales también se puede llevar un libro, sentarse en una silla y leer. Vale. ¿Qué te parece la lectura? Entre leer y ¿Patinar? patinar. Leer porque no tengo patines. Entre leer y ver televisión. Leer. Entre leer y dormir. Dormir. Dilo. Entre leer y pasear. Entre leer y viajar a la playa. ¿Tú? Entre leer y qué otra cosa estaría en conflicto con tu... Ir a la piscina. Pues en verdad no leer se me hace ir a la piscina. Entre leer y Facebook. Entre leer y televisión. Listo.